Hola, almas liberales. En el manga anterior vimos cómo Perón llegó a la presidencia de Argentina. Ahora vamos a ver en concreto sus tres gobiernos polenteros. Pero antes hagamos un breve repaso de cuál era la situación del país cuando llegó al poder. Así que abrochémonos el cinturón y viajemos en el tiempo. Aunque parezca mentira, hacia fines del siglo XIX, Argentina logró convertirse en uno de los países más ricos del mundo. Los inmigrantes de esa época, a la hora de elegir a qué país mudarse, optaban indistintamente entre Nueva York o Buenos Aires. De esta manera, muchas familias provenientes de Europa y Oriente Medio comenzaron a poblar el continente americano, dependiendo la elección de uno u otro destino de cuánto salía el pasaje ese día o qué barco partía más temprano. El gran sueño argentino se mantuvo entre 1880 y 1940, ya que los inmigrantes al llegar encontraban trabajos con altos salarios, a la vez que paz social, libertad religiosa y buena educación pública. La mayoría de las familias se hacían la América, ya que llegaban con las manos vacías y con esfuerzo y dedicación lograban convertirse en propietarios de tierras o en comerciantes exitosos. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Pero lo que probablemente nadie imaginó es que toda esta época de prosperidad quedaría tan solo como un recuerdo lejano, aunque a la grande lo sigamos teniendo. A partir de la década del 40, el crecimiento comenzó a estancarse y después a disminuir, convirtiendo a Argentina en el único caso en la historia de desarrollo, como otra clasificación a los países desarrollados en desarrollo y a los no desarrollados. ¡Sos boludo! ¡Sos boludo! Este proceso de empobrecimiento tan inédito y sistemático en la historia argentina comenzó en la década de 1930. Hasta dicho periodo el país venía manteniendo presidencias constitucionales, pero a partir de dicha década ocurrió el primer golpe de Estado militar comandado por José Uriburu, quien derrocó al viejo Gagá de Irigoyen. El nuevo gobierno de facto solo duró 2 años, ya que el país estaba pasando por una grave crisis económica derivada de la Gran Depresión. Así que se terminó volviendo a llamar a elecciones democráticas, donde a quienes ganaron durante este periodo las malas lenguas dicen que no fue muy por derecha que digamos. Por eso se conoce a este periodo como la década infame. No me entiendes. Y con toda esta turbulencia llegamos al periodo que nos compete. A partir de la década del 40 comenzó una lucha entre radicales y conservadores que terminó con un nuevo golpe militar en 1945. Las nuevas autoridades se vieron obligadas a llamar a elecciones democráticas, donde contra todo pronóstico se impuso con el 53% de los votos, lo peor que le pasó a la historia argentina. Con ustedes, el rey de la polenta, Juan Domingo Perón. Durante sus dos primeros mandatos presidenciales, que abarcaron desde 1946 al 55, el general llevó a cabo una serie de políticas y reformas que marcaron un antes y un después en la historia de Argentina. Pero para saber cuáles fueron y por qué se tomaron, primero tenemos que comprender el contexto internacional de aquel momento. Como todos saben, para 1945 el mundo estaba iniciando un periodo de posguerra, ya que recién había finalizado la Segunda Guerra y las potencias comenzaron a implementar todo tipo de medidas para disminuir los costos de sus enormes deudas, ya que tenían que reconstruirse territorialmente. Pero como luego de la Primera Guerra Argentina había sido estafada en el proceso de pago de la deuda externa, fue que Perón decidió tomar medidas para que esto no volviera a suceder. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Págueme la renta. La idea de las potencias era devaluar su moneda para que sus obligaciones tuvieran un valor menor al inicial y luego pagar parte de sus obligaciones a los acreedores con bienes de capital, que consistía principalmente en maquinaria pesada que habían usado para la guerra y que ahora ya no necesitaban. Las finanzas públicas de Argentina, en cambio, estaban en una situación totalmente opuesta. Durante el periodo de la guerra lograron acumularse grandes cantidades de reservas internacionales por las exportaciones de alimentos y a la posición neutral adoptada en el conflicto, por lo que el general decidió usarlas para cancelar la deuda externa, comenzando así su gobierno sin endeudamiento externo. De esta manera, en Argentina no volvería a hablarse de compromisos internacionales hasta la década del 70, como vamos a ver más adelante.
Solucionado el problema externo, Perón comenzó a tomar sus primeras medidas económicas en el ámbito nacional. Debido a que las potencias europeas se cerraron para reconstruirse, provocó que en Argentina se generara un desplome de las exportaciones e importaciones. Temiendo que esta situación pudiera generar una nueva depresión con graves conflictos sociales, fue que el gobierno decidió cambiar el rol del Estado, pasando de uno liberal a uno con un papel protector y dirigista. Esto daría lugar a lo que se conoció como Estado populista. Estamos haciendo una polentita con leche. Para cumplir con este fin, el gobierno implementó un paquete de medidas conocidas como el Primer Plan Quinquenal, que consistió en un ambicioso plan de obras públicas, la intervención del Banco Central, la implementación de un impuesto a las grandes rentas, una ley de carnes y el crédito estatal a las industrias nacionales. En resumen, comenzó un proceso de gran intervención estatal, regulaciones y cierre de la economía, pasando del modelo agroexportador que había siempre caracterizado al país a uno agroindustrial. Ahora veamos con mayor detalle estas terroríficas medidas. En ese momento se sintió el verdadero terror. A este modelo empobrecedor, económico implementado por Perón, se lo conoció como sustitución de importaciones, una medida que buscaba, como su nombre lo indica, reemplazar los productos que nuestro país compraba en el exterior por producciones nacionales. Como se podrán imaginar, esto hacía que los argentinos paguen mucho más caros productos que se podían importar a mejor precio y calidad, por lo que con el tiempo Argentina comenzó a perder competitividad internacional y una vez que los países europeos comenzaron a abrirse nuevamente al mercado internacional, la Argentina, por el contrario, se aisló más. Eres un tonto, muchacho. El gobierno peronista se propuso como principal objetivo asegurar el pleno empleo de la población. Para ello se comenzó a subsidiar a la industria nacional a través de aranceles y restricciones a la importación. A su vez, para evitar que no subiera el costo de los insumos y alimentos en el país, se decidió sobrevaluar el peso argentino aplicando retenciones a las exportaciones, convirtiéndose Argentina en uno de los pocos países que las castigan hasta hoy. Eso todo es real. Para administrar la entrada de divisas del exterior se creó un organismo nefasto, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, o IAPI, para los amigos, con la excusa de intervenir en el precio de los granos, ya que se vendían baratos al exterior y a precio internacional en nuestro país por la excesiva carga fiscal. Este poderoso organismo concentró todas las ventas al exterior con la excusa de que tendría un mayor poder de negociación, por lo que con este manoseo la distribución de recursos y a otras cosas, guiño guiño, el general lograba financiar sus intervenciones en la economía. Obviamente que, como a todo lo que administra el Estado, el IAPI nunca pudo ser usado para fijar precios en el extranjero, por lo que el Estado obtenía ganancias cuando los precios de los commodities subían, ya que se quedaban con parte de la ganancia de los exportadores, pero se quedaban sin financiamiento cuando bajaban, teniendo que cubrirse esa diferencia de alguna forma. Particularmente los años de 1951 y 52 fueron muy malos para las exportaciones, por lo que para evitar una devaluación el gobierno decidió fijar un precio mayor al de mercado para las cosechas, ya que no adivinan con qué financió esa diferencia. Correcto, emisión monetaria. En este periodo nacería este nefasto mecanismo de financiamiento que sigue arruinándonos la vida a los argentinos hasta hoy. Así que profundicemos sobre esta basura de organismo que emite la moneda nacional. Para repasarlo brevemente, el Banco Central es el organismo encargado de emitir la moneda de curso legal de un país y entre una de sus funciones se encuentra la de preservar el valor de la moneda, algo que nunca se cumplió en ningún país. Pero en Argentina los políticos son tan delincuentes que directamente decidieron eliminar este ítem, lo que permitió que el Estado pudiera manejar la emisión de dinero y la tasa de interés a su antojo. Durante el gobierno peronista se decidió nacionalizar los depósitos de todas las entidades financieras para comenzar a otorgarles créditos a las empresas amigas de los políticos, que en su gran mayoría no eran competitivas y a la hora de estar entongadas con el Estado, menos incentivos tenían para hacerlo. Esto daría lugar a la figura del empresario prebendario,
aquel que encuentra que es más rentable aliarse con un político corrupto que para que ponga barreras de entrada a la competencia y así cazar en el zoológico, cooptando así todo el mercado. Para financiar a la industria nacional, el gobierno decidió otorgar créditos a una tasa de interés real negativa, es decir, menor a la inflación, limitando también la capacidad de prestar de los bancos privados a aquellas actividades que sí podían ser productivas. Este despilfarro fue posible gracias a la enorme productividad del agro, al que por el momento se podía grabar sin afectar su producción. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. La expansión del crédito que se dio entre 1946 y 50 fue muy útil para impulsar la inversión industrial y así mantener el pleno empleo, pero con el tiempo comenzaron a agotarse los ingresos del Papa Estado, lo que generó que las tasas de capitalización también dejaran de crecer y por ende la producción de bienes de cambio nacionales. Obviamente que los capitales extranjeros, al ver tanta intervención estatal, no quisieron apostar ni un dólar más al país, por lo que la inversión privada comenzó a esfumarse como una barra de hielo en el desierto del Sahara. ¡Vamos, muchachos! ¡Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos! Por el lado de la batalla cultural, inspirándose en Mussolini y Antonio Gramsci, Perón decidió promover el culto hacia su figura como si fuera un dios, utilizando, entre otras cosas, a su esposa Eva Perón, quien se dedicó a hacer caridad con el dinero de los demás a través de una fundación con su nombre. Con lo cual vos no le podés estar imponiendo tus preferencias al resto de esa manera, porque digo, con el culo ajeno somos todos. También esta gringa impulsó leyes novedosas para la época, como la incorporación del voto femenino y que las mujeres tuvieran mayor participación en la vida social y política del país, a través de más puestos en el Estado, obviamente. De esta manera, el general pudo captar el voto femenino y ganar caminando su reelección en 1951 con el 62% de los votos. Vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? El filósofo Antonio Gramsci una vez dijo: tomen la educación y la cultura que el resto se dará por añadidura, o como estableció la profesora Marina Cabot, los pizarrones tienen oídos. Sabiendo que el culto al líder debía comenzar por los más chicos, es que el peronismo comenzó a adoctrinar a los niños en las aulas. Para ello, implantó un riguroso control político en la educación, iniciando por los docentes, ya que se los obligó a afiliarse al partido y a quienes no estaban de acuerdo se los echaba. ¡Afuera! Aunque te resistas. A este proceso se lo tomaron tan en serio que llegaron a instalar una oficina de inteligencia en el Ministerio de Educación, contando hasta con el consentimiento de los sindicatos. Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país. En cuanto a los peques, se los obligó a leer diversos textos de adoctrinamiento sobre las ideas peronistas, siendo el más conocido La razón de mi vida, un libro autobiográfico de Eva Perón, donde narraba su vida, experiencias y compromiso con el pueblo argentino. ¡Deje de vender humo! ¡Deje de vender humo! En cuanto a la educación universitaria, se quitaron los aranceles a las universidades públicas, lo cual permitió que pudieran acceder muchos hijos de la nueva clase media que comenzaba a emerger, que estaba conformada principalmente por los obreros. El Estado también construyó una gran cantidad de escuelas primarias, secundarias y edificios terciarios y universitarios para abarcar a la nueva masa de estudiantes que se incorporaba al sistema educativo. En esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir y se los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. Por el lado constitucional, cuando el general llegó al poder en 1946, estaba vigente la Constitución Liberal de 1853 de Alberdi, la que era pro libre mercado con un Estado minúsculo, lo que inmediatamente entró en contradicción con la visión fascista de Perón de tener un Estado interventor y dirigista. Fue por ello que en 1949 decidió reformarla,
incorporando varias ideas nacionalistas, organicistas y provenientes de la doctrina social de la Iglesia que estaban pululando desde la década del 20, pero que el peronismo las tomó y las vende hasta el día de hoy como si las hubieran inventado ellos. Es lo mismo ahora, es una propuesta muy demagógica porque en realidad nunca han estado de acuerdo con eso. Por el lado de la organización del Estado, se adhirieron leyes dirigidas a fortalecer el rol del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones, como la reelección indefinida del presidente y de otorgarle superpoderes para que pudiera tomar medidas urgentes cuando lo considerara necesario. Esto se va a poner feo. Esto implicó en el Poder Legislativo la eliminación del colegio electoral vigente en aquel momento y de la potestad que tenían para interpelar a los miembros del Ejecutivo cuando detectaran casos de corrupción, por lo que desde aquel momento pasaron a convertirse en una extensión del brazo del Poder Ejecutivo, funcionando como una escribanía que simplemente aprobaba lo que establecía el presidente. Otro cambio muy importante fue abandonar la idea de neutralidad del Estado en la vida ciudadana, debiendo ahora siempre mediar en cuestiones sociales, económicas y culturales, todo para el bien común. En el ámbito laboral se agregaron derechos como la estabilidad del ñoqui público, el salario mínimo, la jornada limitada y las vacaciones pagas. Tengo ganas de comer ñoquis el 29. Toqué con los ñoquis. Por el lado de los servicios públicos, se nacionalizaron empresas del sector siderúrgico, comunicaciones, gas, agua, electricidad y transporte, y se instaló el primer reactor nuclear de Latinoamérica. Bueno, esta es de las pocas cosas buenas que tenemos hoy. Pero, ¿qué imaginan que puede pasar cuando se estatiza una empresa? ¡Correcto! Pierden el incentivo de producir ganancias y competir, por lo que con el paso del tiempo comenzaron a llenarse de ñoquis, amigos del gobierno, a ser mal administradas, poco productivas y tener costos elevados. Total, el papá Estado les proveía de financiamiento cuando tenían pérdidas. ¿Se acuerdan con qué lo pagaba? La maquinita. Bueno, almas liberales, creo que ya hemos tenido suficiente peronismo por hoy. Nos vemos en el próximo video con mucho más polentismo. Les deseo mucha vida, propiedad y libertad. ¡Salute!